Hola, ¿cómo estás? Saludo especial. Hoy te voy a compartir un video actualizado para calcular la agenda de contactos personalizada, de tránsitos o efemérides personalizadas, también puede ser una forma de escribir este ejercicio, con el módulo Astrodata. Todo el mundo piensa en cambiar la humanidad, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo. León Tolstoy. Interesante frase. Bueno, entonces lo primero, vamos a cargar los datos de una persona. Oprimimos F4, traemos la persona y aquí es importante tener presente lo siguiente. Vamos a volver a las plantillas. Cuando estamos visualizando las plantillas, estas plantillas también están configuradas con una parametrización de orbes de los aspectos. Entonces, antes de hacer el cálculo con Astrodata, tenemos que verificar que la plantilla que tengamos seleccionada esté configurada para utilizar la plantilla de orbes, ¿ok? Hay dos tipos de plantillas realmente que trabajamos con el software. Una son las de visualización y cálculos generales, que son las que manejamos aquí en esta parte, y otras son las plantillas de orbes, que las plantillas de orbes es donde vamos a configurar los orbes que vamos a trabajar. Entonces, en estas plantillas de orbes, esto te lo voy a explicar más adelante, cómo configuramos las plantillas de orbes. De hecho, es parte de una futura actualización de incluir esos orbes dentro de las plantillas generales, ¿no? Recuerda, son dos plantillas, una de orbes y otra plantilla general. Más adelante te voy a explicar cómo configuro las plantillas. Entonces, es importante que tengas seleccionada esta opción de plantilla y no la fija, porque la de plantilla de orbes tiene configurados los contactos para trabajar Astrodata. Ahora, Astrodata también la puedes trabajar con una plantilla fija o con un valor fijo de orbe, pero ese ya es un tema como de matemática que más adelante te quiero explicar por qué la diferencia de trabajar una u otra. Por ahora, me interesa que solo tengas seleccionada esta plantilla, que esto lo que hace es trabaja el orbe fijo de 3 grados para los aspectos mayores al momento de calcularlo. Bueno, entonces esto es importante que verifiques que esté seleccionado plantilla. Pues la cerramos. Bueno, nos vamos entonces a Astrodata, oprimimos F7 o este botón aquí en la parte superior que tiene la calculadora encima del icono del sistema solar. Lo hacemos clic y aquí ya nos aparece la interfaz de Astrodata. Entonces, como vamos a generar agenda de contactos, pues para esto es necesario que tengas licencia premium del módulo Astrodata. Oprimimos este botón CC, calcular contactos, ¿ok? Lo oprimimos y nos aparece una interfaz diferente. Entonces, el primer ejercicio que vamos a hacer es los datos natales. Entonces, tenemos aquí seleccionado natal. ¿Qué elementos de nuestra carta natal queremos calcular contacto? Entonces, en este caso, por defecto ya hay unas opciones habilitadas. Voy a deshabilitar asteroides menores. Yo no quiero calcular contacto a asteroides menores, ni tampoco al punto matemático PRIAP. Lo desactivo. De resto, están los elementos activados: Sol, Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón, nodo norte, Lilith, Quirón, nodo sur, ruedas de la fortuna, parte de la fortuna o parte del espíritu. Opa, se me va a acabar el mouse. Y cúspides natales, ¿ok? Y en dinámico, entonces estos son los elementos natales a los cuales le voy a calcular el contacto. Y en dinámico, ¿cuáles elementos en tránsito quiero calcularle que hacen contacto a los natales que tengo seleccionados? Entonces voy a oprimir aquí ninguno y vamos a trabajarlos uno por uno. Sol, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón, nodo norte, Lilith, Quirón y nodo sur. Solo esos, ¿ok? Los otros no. Bueno, son los que yo normalmente uso y los que yo sugiero usar. Ahora, si tú quieres usar los otros, úsalos, pero ten presente, por ejemplo, la luna yo no la incluiría, ni las partes de la rueda de la fortuna y rueda nocturna. ¿Por qué? Porque el algoritmo lo que calcula es la posición a la misma hora todos los días, pues dependiendo del rango que determines. Y la luna y las partes de la fortuna o parte del espíritu en 24 horas cambian mucho. Entonces no es subjetivo trabajar trabajar posiciones de la luna en tránsito ni rueda de la fortuna. De hecho, yo no debería incluir esto en este Astrodata, pues lo incluí, pero
pero no debería estar, porque la forma de calcular tránsitos o contactos de la luna es otra. Lo puedes hacer con el software, realmente con la versión gratuita de Astrodata lo puedes hacer, y contactos de la parte de la fortuna, eso lo haces directamente con el módulo AstroPack. Bueno, entonces eso es importante tenerlo presente. Tercer paso, selecciono el rango. Entonces voy a seleccionar el rango para el cual quiero calcular el contacto. Entonces yo normalmente lo hago anual, entonces de enero primero a enero primero. El año, perdón, el mes final, diciembre 31. Entonces aquí estoy calculando para el 2023, de enero 1 del 2023 a diciembre 21 del 2023. Otro paso, selecciono los aspectos o contactos que quiero calcular. Normalmente yo utilizo los múltiplos de 30. Y por último seleccionamos esta opción contactos, y ya teniendo configurado elementos natales, elementos dinámicos, los aspectos, el rango de tiempo y esta opción de contactos, oprimimos este botón de tránsitos, ¿ok? Entonces lo oprimo y este botón, al oprimirlo, me pregunta, bueno, para el registro que tienes seleccionado por defecto pone el nombre. Tú si quieres lo puedes cambiar, de hecho lo voy a cambiar ahorita para diferenciarlo de otras agendas que he calculado previamente. Contactos, y te sugiere el año. Entonces tú puedes dejar esta misma nomenclatura. Si ya son contactos específicos, por ejemplo, algunos planetas, yo normalmente lo que hago es pongo las iniciales de los nombres. Pero cuando yo tengo esta nomenclatura o esta mnemotecnia, yo sé que para mí este es el contacto anual, ¿no? Pero tú puedes manejar tu propia mnemotecnia como la quieras. De hecho, si te das cuenta, aquí yo tengo ejemplos de varias agendas que he calculado previamente. Entonces, ya teniendo esta información, listo, seleccionado el nombre, oprimimos guardar, y en este momento el software va a empezar a calcular los contactos con los parámetros que yo establecí. Esto es muy rápido, si te das cuenta ya vamos a finalizar y me calculó rápidamente los contactos o la agenda de contactos para los parámetros que anteriormente establecí. Esta es la forma en la cual calculamos contactos. Entonces esto pues obviamente tiene muchas opciones, el rango de tiempo, los planetas, puedo hacer agendas mucho más cortas sin incluir todos los elementos. Eso poco a poco lo iré compartiendo en varios ejemplos que quiero compartir de uso de esta herramienta, que es muy poderosa para hacer el posterior análisis con Synchromine y eventualmente generar reportes personalizados como agendas, ¿no? Que es como también el uso práctico y importante de esta herramienta.